Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un misterio que ha estado sacudiendo el mundo del espectáculo turco, un tema que ha mantenido a muchos al borde de sus asientos, con la respiración contenida. Si eres un apasionado de las series turcas, si te deslumbras con las personalidades magnéticas, este es tu momento. Hoy desentrañaremos el amor secreto revelado, intriga de Atay y Serini al descubierto. Sí, han escuchado bien. Nos adentraremos en el laberinto de rumores, analizaremos cada pista, cada coincidencia, y buscaremos la verdad oculta detrás de la conexión entre dos de los actores más aclamados y codiciados de Turquía. Y si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad de detectives mediáticos, este es el momento perfecto. Denle con todo a ese botón de suscripción y activen la campanita para asegurarse de que ninguna de nuestras revelaciones exclusivas se les escape. Como todos sabemos, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya son nombres que brillan con una intensidad cegadora en la constelación del entretenimiento turco. Atay, un torbellino de carisma magnético, un camaleón actoral que nos ha robado el aliento en producciones de renombre mundial como El Protector de Netflix, una figura que trasciende la pantalla. Por otro lado, Serini Sarkaya es la personificación misma de la elegancia atemporal, un talento que hipnotiza, una presencia escénica que cautiva y deja huella, como lo hizo en la inolvidable Medcezir. Ambos han labrado carreras sólidas, construidas sobre cimientos de esfuerzo y talento, y han sido, sin duda, el foco de la atención mediática durante años. Sin embargo, jamás habíamos presenciado un nivel de especulación tan intenso, tan persistente, tan palpable como el que rodea su supuesta relación. Los susurros de un amor secreto, o al menos de una conexión que va mucho más allá de la mera camaradería profesional, llevan resonando en los pasillos del estrellato turco desde hace un tiempo considerable. Estos rumores se han alimentado de indicios sutiles, de coincidencias casi imperceptibles, que han sido escrutadas al milímetro por los medios de comunicación y por supuesto por una legión de fans devotos. Hoy nuestro objetivo es ambicioso: armar este complejo rompecabezas, desgranar las pruebas presentadas, y con un poco de suerte arrojar algo de luz sobre esta intrigante y fascinante historia. Pero, ¿qué nos hace sospechar que existe algo más que una simple amistad o una relación profesional entre Atay y Serini? Permítanme guiarlos a través del hilo de esta madeja. Todo comenzó, o al menos se intensificó de manera innegable, con sus apariciones conjuntas, aunque a menudo fueran fugaces, en eventos sociales o del mundo del espectáculo. Los paparazzi, siempre apostados estratégicamente, con sus lentes listas para capturar cualquier instante, inmortalizaron momentos que, para el ojo entrenado del fan o del observador mediático, trascienden la cordialidad habitual entre colegas. Pequeños gestos que podrían interpretarse como cargados de significado, miradas que se cruzan con una intensidad inusual, sonrisas cómplices que parecen contar historias no dichas. Cada detalle, por insignificante que parezca, ha sido analizado, diseccionado y debatido hasta la saciedad. Y por supuesto, no podemos olvidar esas famosas y recurrentes coincidencias en sus publicaciones en las redes sociales. Parece que en ocasiones visten prendas similares, visitan los mismos lugares en momentos casi idénticos, o incluso parecen estar sintonizados con la misma frecuencia musical, escuchando la misma melodía casi al mismo tiempo. Si bien es cierto que en la vasta y a menudo caprichosa esfera de las redes sociales, estas podrían ser meras casualidades, la repetición constante de estos patrones, una y otra vez, hace que sea casi imposible ignorarlos por completo. Pero la evidencia no se detiene en lo visual y lo digital. El ecos del rumor también provienen de fuentes cercanas, o al menos de aquellos que se presentan como tales, que han ido filtrando información de manera estratégica a los tabloides turcos. Estos supuestos informantes anónimos han insinuado que Atay y Serini han compartido momentos de intimidad, que han protagonizado encuentros discretos, y que su vínculo, lejos de ser una mera amistad, ha florecido hacia algo significativamente más profundo y complejo. Por supuesto, es fundamental abordar estas filtraciones con una dosis saludable, e incluso generosa, de escepticismo. En el vertiginoso y a menudo sensacionalista mundo de la farándula, la información puede ser fácilmente distorsionada, exagerada o directamente inventada con el único propósito de generar titulares jugosos y mantener al público enganchado. Sin embargo, la persistencia inquebrantable de estos rumores, la ubicuidad con la que los medios de comunicación se hacen eco de ellos y la uniformidad de ciertos detalles que se repiten en diferentes publicaciones, sugieren con fuerza que al menos una chispa de verdad, un germen de realidad, podría existir detrás de todo este revuelo.
Lo verdaderamente fascinante de este caso particular es cómo Atai y Seriney, ambos conocidos por su naturaleza reservada en lo que respecta a su vida privada, han mantenido un perfil deliberadamente bajo frente a esta avalancha de especulaciones. Su estrategia ha sido, en gran medida, la del silencio elocuente. No han lanzado confirmaciones categóricas ni desmentidos rotundos, una táctica que, lejos de disipar los rumores, solo ha servido para avivar aún más la llama de la especulación. Este silencio estratégico, como podríamos llamarlo, podría interpretarse de diversas maneras. Quizás sea un intento calculado de proteger su relación, cualquiera que sea su verdadera naturaleza, de la vorágine mediática que podría devastarla, o quizás sea simplemente una forma astuta de no proporcionar más combustible para el fuego de los chismes. Pero para nosotros, los espectadores y analistas, este silencio es, en sí mismo, un elemento crucial, un ingrediente más que añade profundidad y misterio a esta intrigante narrativa. Profundicemos un poco más en la esencia de su interacción, en la química innegable que parece emanar de ellos cuando se encuentran, incluso en las escasas ocasiones en que se presentan en público. En las entrevistas, cuando se les ha formulado la inevitable pregunta sobre el otro, sus respuestas, si bien a menudo corteses y profesionalmente impecables, a veces dejan entrever un respeto mutuo y una admiración que podrían ser interpretados de múltiples maneras. ¿Es simplemente el resultado de una sólida camaradería profesional y un respeto mutuo por sus talentos, o existe un trasfondo emocional más profundo, una conexión que va más allá de los platós de rodaje? Es un intrincado juego de leer entre líneas, de interpretar los matices más sutiles, de descifrar los mensajes no verbales, y esa es precisamente la parte más entretenida y desafiante de este tipo de investigaciones. Y aquí llegamos a la pregunta crucial: ¿qué implicaciones tiene todo esto para sus exitosas carreras? Tanto Atai como Seriney son actores de renombre, firmemente establecidos y profundamente respetados en la industria. Si estuvieran juntos, o si tuvieran una relación sentimental, ¿cómo afectaría esto a su imagen pública, a la percepción que tienen de ellos sus millones de seguidores? En términos generales, las relaciones sentimentales entre figuras públicas pueden ser una espada de doble filo. Por un lado, pueden generar un interés adicional, una mayor simpatía y un lazo emocional más fuerte con los fans, transformando a las parejas en auténticos ídolos adorados por el público. Por otro lado, también existe el riesgo de que desvíen la atención de su trabajo artístico, de su oficio, y en algunos casos, podrían incluso generar controversia si la relación no es bien recibida. Sin embargo, dada la madurez profesional de ambos, el calibre de su talento y el profundo respeto que les profesa el público, es muy probable que, de confirmarse, su relación sería acogida con una oleada de apoyo, admiración e incluso celebración. Otra faceta vital a considerar es la profunda influencia de la cultura turca en la forma en que se aborda la vida privada de las celebridades. Existe un apetito insaciable, una curiosidad casi insaciable, por conocer los detalles más íntimos de las vidas personales de los actores y actrices turcos. Los medios de comunicación, con su incesante afán por la primicia, a menudo se sumergen en sus relaciones sentimentales, desentrañando cada aspecto de sus vidas amorosas. En este contexto cultural tan particular, el aura de misterio que rodea a Atai y Seriney se convierte, de manera natural, en un tema de conversación recurrente, un enigma fascinante que cautiva tanto al público turco como a sus seguidores internacionales. Para ir concluyendo este análisis exhaustivo, y antes de ofrecerles un resumen conciso de los puntos clave que hemos desgranado, quiero hacerles una invitación especial: los animo a que reflexionen profundamente. ¿Consideran que estos rumores son meras invenciones, producto de la imaginación colectiva y del deseo de los fans por ver a sus ídolos felices? ¿O creen que existe realmente un amor secreto, una conexión especial que Atai y Seriney están protegiendo celosamente del escrutinio público? La verdad, como suele suceder en estos intrincados casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, una mezcla de realidad y especulación. Lo que sí es innegable, lo que trasciende cualquier duda, es que la intriga que rodea a esta posible relación ha generado un interés masivo, demostrando el poder incomparable que estas dos estrellas poseen para capturar nuestra atención, no solo a través de sus extraordinarias actuaciones, sino también, y quizás de manera aún más fascinante, a través de la envolvente narrativa de sus vidas privadas. En resumen, hemos navegado por las aguas turbulentas de los rumores que conciernen a Atai Ulusoy y Seriney Sarkaya. Hemos explorado las bases de estas especulaciones, desde las apariciones conjuntas, a menudo cargadas de significado implícito, hasta las supuestas coincidencias en sus vidas digitales y las filtraciones, a veces controvertidas, provenientes de fuentes anónimas.
Hemos analizado minuciosamente su actitud reservada, el halo de misterio que los envuelve y la palpable química que parece emanar de ellos, incluso en sus contadas apariciones públicas. Y por supuesto hemos considerado el posible impacto que una confirmación de su relación tendría en sus exitosas y consolidadas carreras. Lo que queda meridianamente claro, lo que emerge con fuerza tras este análisis, es que la intriga de su posible amor secreto ha capturado la imaginación de innumerables personas, convirtiéndose en uno de los enigmas más cautivadores y comentados del panorama mediático turco actual. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de los rumores y las posibles verdades que envuelven a Atay y Serini, queridos espectadores. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda y, sobre todo, que les haya resultado tan entretenida como a mí. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su dedicación. Ahora, la pregunta del millón: quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen en este amor secreto? ¿Tienen alguna teoría alternativa, alguna otra pista o información que deseen compartir con nuestra comunidad? Por favor, déjenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha parecido intrigante y les ha enganchado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo sin dudarlo con todos sus amigos que sean fanáticos de estas dos estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y revelaciones exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, preparados para desentrañar más misterios y sumergirnos en el apasionante universo de las celebridades. Chao, chao.